Listo, chico. Bueno, entonces cuando hablamos de postura, ¿ustedes qué entienden por la misma? La forma correcta de la posición del cuerpo. La forma correcta de la posición del cuerpo. La forma en la que la columna vertebral va, no sé. La forma en que la columna vertebral va. Bueno, ¿qué otra cosa me pueden decir? Posición natural de la columna. Posición natural de la columna. ¿Qué más? La columna no la tenemos completamente recta. Que la columna no está completamente recta. Bueno, ¿qué otra cosa me pueden decir de la postura? Pues, digamos, si lo hablamos a nivel de malas posturas, como le llaman, escoliosis, lordosis. Tal vez, profe, tal vez puede ser La posición que adquirimos, ¿no? La posición que adquirimos. ¿Qué más? puede ser la posición, la lectura de la posición anatómica de forma quieta. Bueno, la postura. Listo. Cuando hablamos de postura, si ustedes recuerdan por allá su clase de anatomía en primer semestre, nosotros hablábamos que la postura la definimos como la alineación de los segmentos corporales en un instante de tiempo. El decir en un instante de tiempo, ¿qué significa para ustedes? Segundo, ¿no? Un momento, A ¿no? la En hora un de hacer momento un gesto. determinado, ¿no? En la manera en que está haciendo algún gesto. Bueno, Sería en un momento preciso, ¿no? cuando hablamos de postura y yo digo que se alinea en un instante de tiempo, eso significa que la postura es dinámica y es cambiante. Nosotros no hablamos de una postura estática, porque si hablamos de estática, ¿qué significa? Que no se mueve. Y cuando yo digo de alineación en un instante de tiempo, lo que quiero decir es que el cuerpo se ajusta a una condición determinada, pero en un momento. Es como tomar una foto. Si yo tomo otra foto, muy probablemente la postura haya cambiado. En condiciones generales podrá ser la misma. Sin embargo, a nivel de pequeños detalles, esta se ha modificado. ¿Listo? Y si hablamos de posición, ¿ustedes qué entienden? Eh, ¿Cómo está ubicado el cuerpo, no? ¿Hacia dónde está ubicado el cuerpo? ¿Hacia dónde está ubicado el cuerpo? ¿Qué más dicen ustedes? A ver. Eso es algo Ubicación que, espacio-temporal. eso ya lo hemos visto. Cuando hablamos de Y posición, por eso, estamos posición hablando, nos referimos a supino y eso que estamos hablando. hablamos de la ubicación espacial de la postura. Entonces, para entender eso, debemos de referirnos a nuestros viejos y amigos conocidos y famosos vectores. ¿Se acuerdan de ellos? Sí. Y YZ, ¿no? X, Y, Z. Exactamente. Entonces, cuando yo estoy en esta, voy a colocarlos de esta manera. Esto es una especie de un cubículo. Entonces, si yo proyecto estos vectores, les coloco acá el color blanco que sea mejor. ¿Listo? Entonces, mire qué es lo que pasa. Si una persona está aquí metida, esta persona va a tener unas coordenadas espaciales que me van a decir, valga la redundancia, cómo es su relación con el espacio que lo está rodeando. Por eso hablamos de posición. O sea, la persona puede estar en una postura bípeda, sin embargo, a partir de estos ejes, espacialmente va a tener una ubicación determinada y a eso le llamamos posición. ¿Listo? Bueno, espero que ese concepto les pueda quedar
Algo claro. Profe, La postura sí, es qué pena. posición. ¿Cómo? No, postura y posición son La diferentes. posición, o sea, cuando se habla de postura es posición en el espacio. No. Una Pos- posición es estar, tiene que ver con el espacio-tiempo. No. Eh, O sea, cuando hablamos de posición, no estamos tomando como referencia el tiempo. Estamos hablando de una ubicación espacial en un espacial. área. Eso, perdón. Y cuando yo hablo de postura, estoy hablando de la alineación de los segmentos corporales. Perdón, cuando hablo de postura, estoy hablando de una alineación de los segmentos corporales. Y cuando hablo de posición, estoy hablando de la ubicación en relación con el espacio. Son dos cosas diferentes, sin embargo, son complementarias. Bueno, listo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les voy a hablar ahorita más adelante de un trabajo que yo hice hace muchos años, ya hace como 14 años se hizo. Aquí esas personas son patinadores, ¿listo? Estos chicos patinadores, ¿qué postura tienen? ¿Podríamos definir una postura allí? Yo creo que sí. Bípeda, Una profe. inclinación. Bípeda. Es una postura bípeda porque Sí, bípeda. ¿cuáles son sus puntos de Bípeda. apoyo? Los pies. Pies. Los pies, pero en este caso sus pies están sobre La articulación. Una rueda, sí. sobre una superficie. Creo que aquí hay alguien que hace Sobre una patinaje, superficie. ¿cierto? Sí, creo que sí, Camila. Lazy. Lazy, Camila ¿Listo? Sisajua, creo Entonces, que sí. aquí estas personas están en una postura bípeda. Si nos vamos a un nivel de detalle, estas personas, pues sí, están de pie. Sin embargo, al revisar segmento por segmento, pues va a haber una ubicación que va a llevar a que las personas tengan una postura bípeda. Sin embargo, esta está inclinada y dependiendo de qué, del gesto motor que están desarrollando. Aquí tenemos también Otra postura bípeda inclinada. Entonces la persona está de pie, pero mira cómo diferentes condiciones del cuerpo te van llevando a hacer ajustes a partir de los diferentes segmentos corporales que estamos analizando. ¿Y los accesorios? Bueno, entonces cuando hablamos de la postura, chicos, por favor, su micrófono. Cuando hablamos de la postura, entonces vamos a tener primero, hay que tener en cuenta algo. El cuerpo humano está sujeto a unas fuerzas y la principal fuerza a la cual estamos sometidos es la fuerza de gravedad. ¿A cuánto equivale la fuerza de gravedad? 9,8. 9,8 metros Uy, claro. sobre segundo. ¿Listo? Que eso se acerca a 10. Entonces, todos los cuerpos que estamos dentro de este planeta Tierra tenemos una masa. ¿A partir de qué? De la acción que tiene la fuerza de gravedad sobre nosotros. Cuando la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, estoy hablando de una condición de equilibrio. Y cuando yo me paro o camino y ejerzo una fuerza, por ejemplo, aquí esta persona está de pie, y cuando esa persona, el vector de su peso va hacia abajo, la superficie sobre la cual está va a dar una fuerza resultante hacia arriba. ¿Listo? Entonces eso le va a generar que a partir de esa fuerza resultante la persona va a poder desplazarse, se va a poder mover, porque existe una condición de equilibrio entre las fuerzas que están actuando sobre ella. Muy bien. La postura, entonces, según estos autores, ya lo habíamos dicho ahorita, se define como la alineación de los segmentos corporales en un instante de tiempo. Si esta alineación yo la puedo interpretar, la puedo analizar, debo tomar en cuenta que los diferentes ejes que sean contralaterales
deben de estar paralelos a la superficie. Ahora, si los ejes no están paralelos a la superficie, ¿qué podría estar sucediendo? ¿Habría una alineación o no la habría? No, estaría inclinado, ¿no? No la habría. Entonces, cuando hablamos de esto, es que en este sentido, lo que lo analizamos, las fuerzas se van a distribuir de manera similar. Y eso me va a generar una condición, de equilibrio en el cuerpo. Si yo hablo de posturas, una de las cosas que debemos de entender, y por eso es que coge tanta importancia esta asignatura en relación con eso, es que nosotros cuando hacemos los análisis, normalmente la forma de interpretar es desde el punto de vista de lo visual. Cuando yo analizo el gesto o analizo una foto o una acción motora determinada, yo me voy inmediatamente a lo que se llama la memoria. Sin embargo, nosotros solamente podemos recordar un 1/12 de segundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que muy probablemente todo el análisis que yo haga sea un análisis de tipo subjetivo. Lo cual que me llevaría a no poder comparar o muy probablemente emitir juicios de manera errada, porque no tengo cómo demostrar eso que yo vi. Y esa es una de las grandes críticas que se hacen en algunos deportes, porque no se tiene un elemento de juicio para poder decir si el gesto técnico que se está desarrollando está bien hecho o se puede mejorar. A partir entonces de ese nivel de subjetividad que se tiene en el análisis y la observación visual, entonces yo voy a emitir un juicio de normalidad, pero ¿desde dónde? Desde mi condición. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una postura alterada, por decir algo que tenga mi cabeza inclinada hacia un lado, desde esa referencia visual que yo tengo, voy a evaluar al otro. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy inclinado, muy probablemente el análisis que yo haga del sujeto a evaluar tenga un margen de error a partir de esa inclinación que yo tengo a la hora de hacer la observación. ¿Listo? ¿Esa parte les queda claro? Más o menos, profe. En blanco. ¿Por qué es el más o menos? La repite, profe, que no. ¿Puede repetirla así, por favor? Volver a explicarla, por favor. Si yo estoy analizando a una persona que está de pie y yo estoy inclinado, o sea, tengo mi cabeza inclinada para un lado, muy probablemente la interpretación que yo tenga de la postura de la persona que estoy analizando es que va a estar inclinada. ¿Pero por qué va a estar inclinada? Porque yo como objeto observador no estoy con una postura adecuada, no estoy alineado. Por ende, va a haber un margen de error a la hora de analizar a la persona que quiero evaluar o valorar. ¿Listo? Por eso, entonces surgen elementos que registran ese tipo de imágenes. Entonces salen las cámaras fotográficas, las cámaras de video, y estas cámaras pueden oscilar su información, pues eso ya ha mejorado, mínimo de 25 a 30 fotos por segundo. Y pues hay fotos, si han visto en televisión algún programa que se llama En Cámara Lenta, algo así, creo que ellos pueden tomar hasta 1.2 millones de fotos por segundo. Y nosotros, pues recuerden que solamente recordamos un pequeño fragmento. Entonces ahorita los teléfonos celulares trabajan a 25, 30
FPS, o sea, frames por segundo. Frames serían fotos por segundo. Si vos haces un video de 10 segundos y estás tomando fotos o ese video graba a 30 frames por segundo, ¿cuántas fotos tendrías en esos 10 segundos? 300 fotos, profe. 300 fotos por segundo. O sea que es mucha la información que puedes tener en ese lapso de tiempo. Bueno, entonces cuando hablamos de postura, vamos a definir 3 posturas básicas. La primera es la postura bípeda. Entonces la postura bípeda tiene como característica que su punto de apoyo son los pies, que van a hacer el contacto con el suelo o la superficie donde nos estemos apoyando. Característica de esta postura es que hay un eje. Si lo trazo, entonces este eje debe pasar por la mitad de la oreja, debe pasar por el hombro, por la cadera, por detrás de la rodilla y a la altura del tobillo. Esa es la postura bípeda. Si la veo de lado. ¿Pasa por dónde? Por detrás. Pasa, por la mitad. pasa por el oído, por el hombro, por la cadera, por detrás de la rodilla y al tobillo. También por detrás del tobillo, no, sobre el tobillo. Sobre el tobillo. ¿Listo? Ahora, si la veo de frente, ¿qué encontraría yo? Según lo que ustedes recuerdan de lo que hemos hablado. O sea, ¿por dónde pasaría si la mira de frente? ¿Cómo? ¿Por dónde pasaría si se mira de frente? Si lo vemos de frente, ¿qué imagen encontraríamos nosotros? La cara, la nuca. Sí, pero me refiero en términos de la alineación. ¿Habría una alineación a la altura de qué? Anterior. ¿Cómo? Anterior, ¿no? Anterior. Sí, pero ¿qué voy a encontrar? ¿Un hombro más arriba que el otro? ¿Un codo más arriba que el otro? No, todo ¿Una cadera alineado. más arriba que el otro? Encontraremos todo alineado, profe, todo. Los hombros a la misma altura, teóricamente debería ser así. Teóricamente todo debería estar alineado. Sin Claro, embargo, eso se puede, realmente no es puede así. cambiar por deformaciones físicas, accidentes o problemas osteomusculares. Bueno, ahora tenemos entonces otra postura que es la postura sedente. Aquí, ¿cuántos puntos de apoyo vamos a tener? 2. 2. ¿2? O bueno. Creo que 2, ¿no? 3, profe, 3. 4. Entonces, miremos. Aquí tenemos Los un pies. punto de apoyo en los pies, 1. Tenemos un punto Otro de en, apoyo, en los glúteos. 2. Podemos tener un punto de apoyo en la parte de la espalda, 3. Y podemos tener un punto de apoyo en los codos. Esto puede pasar o no. Lo mínimo en una postura sedente es que vamos a tener 2 apoyos que van a estar a la altura de los pies y en la región femoral. Eso es lo mínimo, ¿no? Y cuando hablamos de postura sedente, debemos de tener en cuenta que se habla de la ley de los 90 grados. Entonces yo voy a tener 90 Profe, grados. ¿puede repetir otra vez, por favor, la postura sedente qué? ¿Qué? Pero la postura sedente, ¿qué parte? No, pero dice que cuando hablamos de postura sedente y hasta ahí. Pues cuando, Que habla de los 90 grados, profe. cuando hablamos de Mínimo postura dos sedente, apoyos. estamos hablando de los apoyos. O sea, hay mínimo 2 apoyos, que en este caso estamos hablando de los pies y de la región femoral, incluyendo la región glútea. Puede que hayan más, pero mínimo van a ser esos 2. Y aquí se habla de la ley de los 90 grados. Entonces, 90 grados a nivel de la articulación del tobillo, 90 grados a nivel de la rodilla, 90 grados a nivel de la cadera, 90 grados a nivel del codo. Y si proyecto, yo voy a tener, por ejemplo, 90 grados aquí.
Esa es la ley del 90. ¿Listo? Estos son los 90 grados. Si estos grados varían, por ejemplo, especialmente en el tronco, acá, se puede aceptar un ángulo mayor de más o menos 120 grados. Y es un ángulo de confort, pero normalmente sería así, la ley de los 90. ¿Y qué indica? Que en los 90 grados, si el cuerpo va a desarrollar fuerza, su fuerza sería la máxima posible. Ahora tengo estas posturas que ustedes ya conocen, que son las posturas en decúbito. Entonces, cuando hablamos en posturas de cúbito, pues vamos a hablar de postura en decúbito supino, que sería boca arriba. Postura en decúbito prono, que sería boca abajo. Y postura en decúbito lateral, que sería acostado sobre el lado derecho o sobre el lado izquierdo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la postura, debemos de ir a algo que es el eje de ella, que sería la columna vertebral. De la columna vertebral, ¿qué podemos decir? Escucho una frasecita, bueno, una palabra de cada de ella. Profe, que tenemos 26 vértebras y 33 huesos. Una palabra, Daniel, una palabra. 26 huesos, ya. ¿Vértebras? No, 26 huesos, Daniel. ¿No son 33 huesos llamados señor, vértebras? No, señor, está equivocado. Son 33 vértebras y 26 huesos. Sostén del cuerpo. Sostén del cuerpo. ¿Te puedes devolver un momentico? ¿Vuelvo? ¿A dónde? ¿Para Palmira? Un momentico, las dos anteriores. ¿Las dos anteriores? No. Recuerden que eso La de cúbito. ¿Hace? ¿Paso? ¿Para dónde? ¿Para atrás o para adelante? Derecha. ¿Para la Para atrás, derecha? profe, un momentico para atrás. Listo, ya. Ahora la recuerden que eso está quedando penúltima grabado. que mostró, por favor. Recuerden que eso queda grabado, chicos. Listo, ya, profe. ¿Listo? Gracias, Listo. caballeros. Bueno. Gracias. Listo. Entonces ya dijimos que tiene 33 vértebras, 26 huesos, que sirve como sostén del cuerpo. ¿Qué más? Dos columnas, profe. Dos columnas. ¿Tenemos dos columnas? Sí, o sea, dos curvitas. Pues. Ah, ojo con eso. Profe, parece que es poliaxial, algo así, ¿no? ¿Movimientos? ¿Cómo? Presentan movimientos poliaxiales, sí, seguro. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más? A ver, niñas, no las escucho hablar. Por ella está, en ella están los nervios, ¿no? Los nervios. Sí, por ella pasa, por toda la columna vertebral pasa la médula espinal. Y al final de la médula espinal está la cola de caballo, lo que se conoce como cola de caballo. Bueno, por acá me dicen que tiene forma de S. ¿Qué más podemos decir de la columna? Tiene un sacro, tiene un solamente coxis. una, no más. Una palabrita. Tiene, ¿cómo se dice, bro? Que tiene de las capas del cerebro, ¿cómo se llama? De la pijamada de una madre y todo eso. ¿Pero quién? ¿La columna o quién? Bueno, ese ya sería la médula que pena. Sí, no lo sabía. Que distribuye fuerzas. Bueno, entonces, dime. Pues es que una estructura de tiene dos sostén huesos con nombres propios. que tiene Proporciona huesos protección a la médula espinal, profe. que protecciona. Bueno, entonces, si revisamos la columna vertebral en comparación con el cuerpo humano, vamos a hacer una analogía. ¿Listo? Y la analogía sería la siguiente. Vamos a imaginar que el cuerpo humano se va a comparar con un camión. Entonces, la cabeza sería el motor. La columna vertebral sería el eje de transmisión. La cadera sería la transmisión. Y los miembros inferiores Llantas. serían las llantas. Superiores, ¿no? No, los inferiores básicamente.
¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en un camión? La fuerza que se genera en este sitio se transfiere acá y luego se distribuye hacia las llantas. ¿Qué sucede con el cuerpo? Es algo similar. La columna vertebral, valga su nombre, recuerden que cuando veíamos la clase de anatomía, decíamos que la columna, si la vemos en una vista anterior o posterior, parece una plomada. ¿Sí recuerdan eso? Sí, profe, que porque el hueso coxis termina en punta de flecha, como en punta de flecha, pues. Entonces, bueno, el coxis sí y no. Sería el hueso sacro, que la última parte sería el coxis, tendría esta forma. Entonces, la columna va a estar conformada por vértebras, que en total son 33 vértebras. Que si hablo en términos de huesos, voy a hablar de 26 huesos. Y la columna, vista anterior o posterior, va a ser una línea recta. Sin embargo, si yo veo la columna en una vista lateral, yo voy a identificar en ellas unas curvas. Entonces, estas curvas van a ser una curvatura torácica y una curvatura sacra, que ellas se van a aparecer. Y voy a tener una curvatura lumbar cervical y una curvatura cervical. Entonces, a la curvatura torácica y la curvatura lumbar le vamos a llamar escoliosis. No, señor, no mienta. Sifosis. Sifosis. Ya la curvatura lumbar y cervical le vamos a decir lordosis. Lordosis. Vistas en, valga de la vista redundancia, lateral. en una vista lateral. Estas curvaturas se pueden aumentar o disminuir de tamaño. Entonces, cuando se aumentan, vamos a hablar de hiper. Lordosis o hipersis. Exactamente. Y cuando disminuyen, una hipo. Vamos a hablar de hiposifosis y hipolordosis. de hipo. ¿Listo? Entonces tenemos una hiper, que sería un aumento, una hipo, que sería una disminución. Si veo la columna vertebral en una vista antes, veo... Se me fue. Cójalo, pelado, cójalo antes de que vaya. Si lo veo en una vista... Aquí estamos, Daniel, no nos hemos ido. Internet, Daniel. Si lo vemos en una vista anterior, entonces la columna puede presentar una desviación. Y a esa desviación, perdón, le decimos ¿cómo? Escoliosis. Escoliosis. ¿Hasta allí vamos bien? Señor. ¿Preguntas, inquietudes, sugerencias, comentarios? Esto es un repaso de algo que ustedes ya vieron en anatomía, ¿no? También tiene unas curvaturas, ¿no? Que es secundaria y primaria, ¿no? La secundaria y la primaria, eso en contexto morfológico. Entonces la sifosis sería la primaria, la lordosis sería la secundaria. Pero pues eso era en el contexto de la clase de anatomía. Ustedes cuando vieron fisiología debieron de posiblemente haber tocado todo el tema de la fisiología articular y debieron de haber hablado algo por el estilo. ¿Listo? Bueno, ¿vamos bien? Sí, señor. Bueno, señora. Profe, disculpa, o sea, en hiper y hipo, ¿qué pasa con las vértebras? No, cuando hay hiper o hipo, las curvaturas se aumentan o disminuyen. Miremos, te voy a colocar un ejemplo aquí. La curvatura torácica. Profe, la del jorobado Notre Dame. La del jorobado Notre Dame. Entonces, ¿esto qué sería? Esa curvatura. ¿Una hiper o una hipo? Hiper.
Hiperlordosis. Miremos, por ejemplo, la lumbar. ¿Esto qué sería? Hiper. Hiper. ¿Pero ¿Listo? Pero si la curvatura fuera no tan marcada. Hipo. Hipo. ¿Listo? Ok, teacher. Profe, Dime. ¿y el nombre es el mismo, sea, o sea, si se desvía para un lado o para el otro? Sí, escoliosis. Vamos a hablar de escoliosis lateral derecha o escoliosis lateral izquierda. Escoliosis es una desviación. Ok. Lo que pasa es que necesitamos saber es hacia dónde es, hacia la derecha o hacia la izquierda. Profe, independientemente en qué parte es, si lumbar, torácica, No, cervical. vos puedes decir por la columna, espérate, verás. Cuando vos tenés el eje de la columna, o sea, recuerda que la columna es una línea recta. Ahora, si yo voy a hablar de una desviación, entonces yo puedo decir que hay una compensación. Entonces, normalmente si yo tengo una curvatura a la altura lumbar, pues ¿qué va a pasar? En la parte torácica va a haber una compensación. Entonces hablamos de curvaturas compensadas, porque la columna que va a buscar mantener la línea recta. Y luego, pues, los que ya se dedican a esto analizan algo que se llama el ángulo de Cobb. Entonces miden, proyectan unas líneas, cogen una radiografía. Entonces miran esta curva y luego van a medir, por ejemplo, el ángulo que tengo aquí. Luego proyectan otra curva acá. Entonces miden este ángulo que tenemos aquí. Luego hacen esto, entonces miden esta curva y analizan este ángulo. ¿Listo? Y a partir de allí pues dicen cuántos grados de inclinación. No recuerdo bien, pero creo que hasta 20 grados de inclinación se considera normal. Sin embargo, la columna debería estar en completa línea recta. Ahora, ¿qué sucede? Recuerden que la columna está conformada por vértebras. Entonces las vértebras, ellas van a soportar fuerzas axiales, en ese sentido. Si la veo de lado, ellas pueden soportar fuerzas de desplazamiento que pueden ser anterior o posterior. Y también desde la vista superior puede soportar fuerzas rotacionales. O sea que la columna podría estar influenciada por las vértebras, por fuerzas en ese sentido, en ese sentido y en ese sentido. Y adicionalmente las vértebras se pueden inclinar lateralmente. Y entre las vértebras, ¿qué estructura vamos a tener? Los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales. Entonces los discos intervertebrales, como están dentro de las vértebras, por las fuerzas de compresión que se generan a la altura de las mismas, se pueden alterar. Recuerden que el disco está en la parte externa delimitado por algo que se llama el anillo fibroso. Por las diferentes fuerzas de compresión, ese anillo se puede romper, el núcleo pulposo puede salir y puede tocar un nervio, y eso le llamamos hernia de disco. Y una hernia de disco normalmente, y puede apostarlo, está asociado a una alteración postural, que puede ser básicamente una escoliosis. ¿Listo? ¿Vamos bien, chicos? Profe, por ejemplo, yo conozco un caso de un amigo que se llama Juan Camilo y él tuvo una hernia de disco, pero pues él dice cuando lo estudiaron, pues fue todo, que fue porque hizo un ejercicio mal hecho en el gimnasio con una pesa, mucho peso y ya. Eso suele pasar. ¿Listo? Entonces, la columna vertebral va a tener una condición puntual. Recuerde que ella,
al estar en la parte posterior del tronco, ¿el tronco y la cabeza hacen parte de qué esqueleto? El esqueleto axial. Del No, no, esqueleto no. Sí. axil. Axil, perdón. ¿Listo? Estuve Entonces, cerca. ¿Tronco y qué? Dime. ¿Me repite lo que dijo? Axil, ¿Tronco y el qué? tronco axil. Axil. La cabeza y la columna son parte del cuerpo, del esqueleto axil. La cabeza y el tronco, Daniel, porque en el tronco está la columna. Entonces, Perdón, la cabeza y el tronco. Eso. la columna va a estar estabilizada por unos músculos. Y si ustedes recuerdan por ahí su clase de anatomía, los músculos del dorso se van a dividir en 3 planos: un plano superficial, un plano intermedio y un plano profundo. Y en el plano profundo van a haber unos músculos que se llaman los erectores de la espina, que ellos van a ir paralelos a la columna vertebral. ¿Y qué van a permitir ellos? Que la columna siempre esté en posición erguida o en posición erecta. Ahora, a partir de esos músculos, la columna se va a poder mover. Entonces, a nivel de la columna, ¿qué movimientos puedo identificar? Entonces, si la columna va hacia la parte anterior, yo voy a hablar de movimientos de flexión. Si va hacia la parte posterior, voy a hablar de un movimiento de extensión. En una vista lateral, si ella se inclina hacia un lado u otro, voy a hablar de una flexión lateral derecha o flexión lateral izquierda. Y adicionalmente la columna puede hacer movimientos de rotación. Entonces hago un movimiento de rotación lateral derecha y un movimiento de rotación lateral izquierda. ¿Listo? La columna no hace rotación lateral y medial, no, rotación lateral a un lado, inmediatamente puedo girar al otro. Entre las vértebras tenemos el disco intervertebral. Cambiémosle de color. El disco intervertebral que está aquí. Y ese disco pues va a estar limitado, recuerden, anterior y posteriormente por unos ligamentos que se llaman los ligamentos longitudinales anterior y posterior. Entonces aquí vemos una columna con escoliosis. ¿Dónde estaría la curvatura? ¿En cuál de los segmentos? En la torácica. En las torácicas. Lumbar. Lumbar. Cristian Ortiz dice que en el lumbar. Ah, sí. Mírala acá. En el ¿Y lumbar. qué hace claro. ella? Comienza a generar una compensación, mírala. Entonces, ¿yo qué voy a identificar en una persona que tenga una escoliosis? Pues muy probablemente una desalineación a nivel de los hombros y a nivel de la cadera. ¿Y eso qué implica? ¿Recuerdan el ejemplo del motor, del camión? Sí, profe. Entonces, Sí, si estas fueran las llantas, ¿qué pasaría en términos de las llantas? Desgasta un lado Estarían más que el otro. descuadradas. Se desgastan más de un lado que el otro. Sí, eso. Y si le metemos peso, ¿qué va a pasar? No, grave. Bueno, Ok, entonces, llantas. ahora sí, queridos estudiantes, ahora entiende por qué es importante que usted a sus clientes, usuarios, pacientes o estudiantes, usted evalúe la postura antes de ponerlos a hacer ejercicio. Entonces imagina un señor que tenga una escoliosis y usted le monte 100 kilos para hacer sentadilla. ¿Será que ese señor de pronto no viene y lo demanda a usted? Claro. Vea, me lesioné por su culpa, no sé qué, y le meten la madre a uno. No, la madre no, la demanda. Profe, pero la escoliosis se la puede mirar a través de una radiografía o a través Sí, de... usted la puede ver a o se la través, o sea, puede- usted la identifica se a través de una podría- radiografía.
Sin embargo, vos a simple vista podrías hacer una interpretación de ella y con una foto podrías tener un elemento mayor de juicio a partir de un análisis visual que vamos a hacer. Entonces, la idea Profe. cuál es, chicos, que usted pueda tener un elemento de juicio para poder decir si esta persona tiene una inclinación o no. Dime. Es que yo revisé pues ciertas cosas de la literatura y dicen que de por sí el ser humano cuenta con un pequeño grado de escoliosis. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué grado se considera como normal? 20, Pues mira, ¿no? algunos Ya- hablan que El hasta profe 20 lo dijo grados. que 20 grados. Hasta 20 eso. grados. Hasta 20 grados, pero sin embargo, la estructura rige la función. Si la vértebra se rota o se inclina, va a haber un compromiso nervioso, vascular, y ya ahí comienza a pasar algo. O sea que se puede tener una tolerancia así. Ahora, que seamos completamente alineados a la perfección, no. Todos tenemos nuestra alteración postural. Pero eso es importante tenerlo en cuenta. Profe, el trabajo de un quiropráctico con relación a la escoliosis, como usted dice, no ayudaría bastante. Sí, claro. Lo que pasa es que un quiropráctico, ¿qué hace? Él comienza, genera unos craquidos para movilizar las estructuras óseas. Sin embargo, ¿los huesos se mueven solitos o no se mueven solitos? Sí, sí, algunos se mueven solos. ¿Sí? Bueno, ¿Seguro? no, es por la acción del músculo, creo que se mueve. Ojo con eso, muchachos. Los huesos se mueven por acción de los músculos. Los huesos solitos no se mueven. Si usted no tiene un músculo que tiene una inserción y que tiene un origen y que al contraerse genera un tipo de contracción X a través de una palanca, no se mueve. Intente usted, vaya al anfiteatro y coja un esqueleto y dígale que mueva. Ve, profe, entonces ahí se tiene que armar un trabajo a nivel muscular. Exactamente. Vos lo Digamos, primero debe tener un lado, tiene que tener un lado los músculos más más tensionados que sí, el otro. unos Entonces, más acortados, otros más largos. Entonces, lo que se hace primero es evaluar la postura de la persona. Si vos evalúas la postura, a partir de allí puedes hacer un proceso de intervención. Que eso es lo que teóricamente tendría que hacer un quiropráctico o un osteópata. Por eso yo les conté a ustedes hace mucho tiempo que yo trabajo en eso. Yo hago evaluaciones de postura y trabajo con pacientes. Entonces, profe, a uno se le puede desalinear, a uno se le desalinea la cadera por la mala, o sea, por la espalda. ¿por la espalda cómo así? O sea, ¿es por la espalda o por la misma cadera que uno se le desalinea? ¿Recuerdas el ejemplo que te puse del camión? Ajá. ¿Qué crees? ¿Por la espalda o por la cadera o qué? ¿O por las dos? la compensación. Recuerden, no ponle cuidado. Este es el cuerpo humano. Ya voy para allá, Nicole. Ten ahí presente tu pregunta. Este señor está en una postura bípeda. ¿Listo? Aquí hay una línea que ya le identificamos. Que esta línea es como un plomo, una plomada. O sea, tiene que ser perpendicular a la superficie y el cuerpo, la línea debería pasar por la mitad. O sea que las mitades en relación con ella, aquí, sería simétrico. ¿Listo? Cuando esa simetría no se da, entonces estamos pensando que hay alguna alteración. Ahora, si veo a la persona de lado, mira la línea, mírala aquí. Entonces, entre más esté desplazado la persona hacia adelante o atrás, pues va a haber alguna alteración. Ahora miremos aquí. La postura normal sería ese. Aquí realmente la línea iría al tobillo. Pero mira cuando se desplaza el cuerpo en relación con la línea, se ha alterado. Ahora, si voy a esta imagen, ¿qué sucede a nivel de la curvatura dorsal? ¿Sí ves? Que está más aumentada. ¿Qué sucede con la curvatura a nivel lumbar? Mira que el abdomen está hacia adelante. O sea que si yo trazara una línea, pues la persona no estaría correctamente alineada. Si vemos esta otra imagen, aquí,
Mira que no hay una simetría a nivel de los hombros y a nivel de los miembros inferiores. Aquí tampoco la habría. Mire lo que sucede a nivel del abdomen, de la región lumbar. Está orientado hacia adelante. Y en esta imagen pues estamos viendo de que hay una alteración completa, que sería esta misma que vemos acá. Entonces mire que usted, a partir de tener en cuenta que el cuerpo funciona como un sistema alineado, podemos entender de que hay alguna alteración postural, y esa alteración postural puede llevar a alguna alteración funcional. Entonces hay personas que te hablan, es que yo sufro de estreñimiento, y cuando se mira la postura es posible entender que su patología pueda estar asociada a la misma postura, y eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Listo, chicos. Profe, por ejemplo, no sé, yo quería decir un caso de alguien que conozco y tenía una mala postura, y se detectó que tenía mala postura cuando se presentó un video en el que ella estaba haciendo sentadillas. Entonces se veía que la postura de ella estaba mal por lo de que ella estaba sacando pecho, pues, y la espalda, los hombros lo estaba echando muy hacia atrás, y entonces la postura realmente nos decían que estaba mal. Sí. Entonces aquí, por ejemplo, este señor hicieron hace mucho tiempo un análisis y miraron las libras de presión que se genera en los discos intervertebrales en diferentes posturas. Mira. ¿Sí ven? En diferentes posturas. Por ejemplo, esta que algunos dicen cuando hacen abdominales. Que es para trabajar abdomen bajo. Mire lo que pasa con sus discos. Aquí cuando hacen las hiperextensiones haciendo elevación de miembro superior e inferior. Cuando se hace el abdominal y se sube por completo. ¿Listo? Obviamente todos los discos intervertebrales van a tener carga. Eso se sabe. Ahora, si vos entendés esto, podés tomar acciones. ¿En qué sentido? Que si la persona tiene una postura alterada y vos le sometes carga, pues ¿qué va a pasar? Esta presión se va a aumentar. ¿Y eso sería un factor de riesgo para lesionarse? Sí, profe. Sí, claro. Sí, claro. Listo. Entonces aquí tenemos, mira lo que sucede cuando hacemos la inclinación hacia la parte anterior. Mira el eje, aquí hay un punto de referencia con el trocánter y el vector de fuerza. Cuando la persona se desplaza hacia adelante, mire cómo esta distancia se aumenta. Ahora, a esto ponerle peso. Por ejemplo, el famoso peso muerto. ¿Será que al hacerlo no hay un riesgo de lesionarse aquí? Claro, profe. Sí. Bueno. Profe. Dime. Ahí colocando el ejercicio del peso muerto, esas personas que son las que alzan eje poco, pues, y hacen eso. ¿Que hacen powerlifting? Ajá, te hago una pregunta. ¿Hay posibilidad de que en una de esas, haciendo el movimiento, se rompa y quede inválido automático? No, inválido. Tiene la lesión. Uy, profe, vio el video del man que le dañó el pectoral. No, o sea, puede ser. Yo sí, impresionante. Puede pasar. Muy bravo, horrible ese video. Puede pasar, chicos, que la persona cuando haga el gesto, cuando haga el movimiento, por el esfuerzo al cual se somete, pueda tener una rotura del anillo fibroso y pueda haber una protrusión del núcleo pulposo y generar una hernia de disco. Sí. Que llegue a quedar parapléjico, no sabría decirte. El riesgo sería alto. ¿A nivel cervical, profe? No, parapléjico puede ser un daño medular bajo. Cuadrapléjico, un daño medular alto. Entonces, una pregunta. Dime. Usted que pues ya mantiene pues, en esto trabajando y todo, las personas que han sufrido alguna lesión haciendo el peso muerto, lo que tú dices, una protusión discal, usted como profesional, ¿usted le recomendaría volver a hacer en su vida peso muerto o no? Pues mira, yo le recomendaría
volver a tener un patrón de movimiento que esté ajustado a las condiciones del paciente. Pero allí más que el peso es la técnica, porque el ejercicio vos lo podrías hacer. Sin embargo, debes manejar una muy buena técnica. Si no tenés buena técnica, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que yo hago 2000 abdominales, pero cuando vos revisas la técnica de las 2000, por ejemplo, el 30% posiblemente esté bien hecho y el 70% está mal hecho. O sea que la persona no necesitaría hacer 2000 abdominales para tener un resultado si lo hiciera con menos número de repeticiones, pero con buena técnica. Y eso es lo que ustedes deben de ir comenzar a trabajar, deben de ir culturizando eso. La técnica antes que la fuerza. Total. Por ejemplo, Maritza, que trabaja en natación, me entiende ese concepto. Dime. Profe, una preguntita. Espérate que Nicole saque ese hernia de preguntarme. Bueno, hable, Nicole, pues la escucho. ¿Usted qué opina de esa gente que hace? Es que a mí me da mucha impresión ver eso. Que hacen press de banco, pero que se arquean súper horribles que para levantar más peso. Por eso, o sea, pues la fuerza, supuestamente si yo hago un press de banco, ¿dónde tendría que hacer la fuerza yo? ¿Dónde? ¿Dónde tendría que hacer la fuerza yo? ¿En qué parte del cuerpo? En el pecho, en el pectoral. En el pecho y en los miembros superiores. ¿Sí o no? Ahora, dígale a la persona cuando está haciendo el ejercicio que flexione las rodillas, que las coloque sobre el pecho y haga el movimiento. Y verá que ya no va a poder manejar el mismo peso. Porque lo que está haciendo es una dispersión de las fuerzas. Listo, Nicole, ahora sí. Siguiente pregunta, dale, quiero preguntar. Nicole estaba que se emocionaba y se orinaba. Dime. Profe, una vez escuché hablar a un ortopedista que era pues especialista en columna. Sí, señor. Y él decía que lo que es la máquina jaca y la prensa, que él no la recomendaría pues para personas que han tenido lesiones a nivel discal. ¿Usted qué opina? Relativo. Relativo porque habría que entrar a entender el core, o sea, qué tanto tono muscular tenés, qué tanta fuerza tenés, qué tanta técnica estás manejando, cuáles son los ángulos de confort que se estaba manejando a la hora de tener el apoyo. Si vas a 90 grados está bien, pero si pasas de 90 grados ya hay un riesgo, etcétera, etcétera. Yo lo pondría Profe, es que el problema de eso es más que todo el peso, porque hay poco de gente que pone a alzar peso, empiezan a despegar mucho la espalda. Sí, porque es que la fuerza tiene que ser en los miembros inferiores. Eso es un tema de tiene tanto de largo como de ancho. Ojalá que alguno de ustedes quiera hacer su trabajo de grado en esa línea y con mucho gusto le ayudo. Bueno, entonces les voy a mostrar algo. Este es un trabajo que hice hace mucho tiempo, hace bastantes años. Esa fue una compañera mía, donde hicimos el centro de gravedad del cuerpo se encuentra entre L5 y S1. Que si proyectamos esa línea, eso va a dar más o menos a la altura del ombligo. Uno de los talleres una de las clases que vamos a ver más adelante tiene que ver con la medición del centro de gravedad. Entonces aquí esto es un ejemplo de cómo se calculaba el centro de gravedad con elementos muy básicos. Entonces esta sería la base de sustentación del cuerpo, que es la planta de los pies. Y cuando yo cruzo los bordes más extremos de los pies, voy a tener un puntico determinado y este punto es el centro de presión. ¿Listo? O sea que teóricamente aquí es donde van a converger todas las fuerzas y va a estar en una condición de equilibrio. Entonces aquí son elementos básicos que lo vamos a trabajar: dos básculas, una plataforma, un triángulo rectángulo, un punto de apoyo y papel. Se hace una lectura, que eso luego lo vamos, aquí solamente es para ambientar lo que viene. Se hace el cálculo, mira el punto, que es este punto que les mostré inicialmente, y este punto que voy a señalar aquí corresponde al centro de gravedad de la persona. O sea, ¿qué me indica? Que si yo cuadriculo esto, ustedes se acuerdan del plano cartesiano, entonces yo proyecto una línea aquí, y si proyecto otra línea acá, este punto en comparación con este se encuentra en la parte posterior y lateral. O sea que la persona cuando está de pie
su fuerza la está haciendo en esta parte. Y eso me indica alguna condición de alteración postural asociada a la migración del centro de gravedad. Pero pues eso es tema de otra clase. Bueno, entonces les voy a mostrar, es un trabajo que se desarrolló hace mucho tiempo con niños patinadores para poder entender el contexto del que vamos a hablar. En estos niños se les midió la flexibilidad a partir de un test que se llama el test de Wells, es muy conocido por todos. Aquí se midió la flexibilidad tanto sentado como de pie, o sea, el test de Wells se hace sentado, no de pie. Y por ejemplo aquí veíamos la flexibilidad sentados, mira la diferencia que hay entre el lado derecho y el lado izquierdo, y casi que de pie estaría como la misma altura, o sea, la misma distancia alcanzada. Luego pues, le pedimos a estos niños que hicieran unos saltos. Esto luego se los explico solamente como para ubicarlos. La distancia que tuvieron cuando saltaban en una sola pierna, la izquierda versus la derecha, y cuando saltaban con ambos pies. Mira que cuando saltan con ambos pies, la distancia recorrida con ambos era un poco mayor en el izquierdo que con el derecho. Aquí comparamos los saltos unipodales, los saltos bipodales y la flexibilidad. Y luego hicimos un análisis de postura. Entonces, mira los punticos que aquí tenemos un niño. Este niño en su momento era patinador, estaba muy pequeñito él. Y este niño luego nos enteramos que tuvo una fractura de los huesecitos de la pierna por fatiga muscular. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué cosas ustedes se pueden interpretar a partir del modelo que tenemos allí? ¿Hay alguna alteración postural? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, las rodillas están como más pegadas. ¿Más pegadas? No, yo veo una alteración a nivel del tobillo. ¿Al tobillo? ¿Pero qué ves a nivel del tobillo? ¿Pero de cuál tobillo? El izquierdo. Hay una inclinación, o sea, hace más fuerza. Hay algo como en el pie, o sea, hay como... Profe, en la rodilla hay una más altica que la otra, ¿no? ¿Pero cuál rodilla? Sí se ve. La derecha está más alta que la izquierda. La rodilla derecha está más arriba del tronco. Es por el peso Yo que veo una tiene inclinación, pero no sé. Entonces, el pie izquierdo es este. ¿El pie izquierdo? Atrás está el plomo. Ese es el pie izquierdo, ¿no? Sí, ese es el pie Atrás izquierdo. está el plomo y se ve la curvatura. Sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede, chicos? Mire, esto es un ejemplo, esto fue de los primeros trabajos que se hice hace muchos años en el tema de postura, y esto es un programa que vamos a ver si nos funciona con ustedes. Yo lo tengo y vamos a ver si lo podemos trabajar. Entonces, mira que estos son los puntos del niño. Este sería el centro de presión. Este es el centro de gravedad del niño. Pero como es un niño patinador, mire que este puntico que vemos acá corresponde al centro de gravedad con patines y este al centro de gravedad sin patines. ¿Qué entienden ustedes allí? ¿Qué pueden interpretar? Que hace más presión con el otro, con un pie que el otro. ¿Qué hace mayor presión con un pie que en otro? En patines se inclina hacia adelante. ¿Y cómo es el gesto cuando se patina? Flexión. ¿Y cuando se patina, hacia qué lado se gira? ¿Al derecho o al izquierdo? Al izquierdo. Al izquierdo. Entonces, ¿qué pasa con el pie derecho en relación con el izquierdo? Cuando vos giras, ¿qué haces? ¿Lo llevas adelante o lo llevas atrás el derecho? Uno lo se lleva deja atrás como- normalmente, ¿no? Se deja como atrás, pero no se hace casi presión. Es como más un estabilizador. Cuando usted coge una curva, usted lleva el pie derecho, lo Adelante. ubica anterior al izquierdo. Usted no lo lleva atrás y no se cae. Ah, no sé, no he patinado. No, Allí es la pues, experta. Adelante, profe. Claro. Una especie de trenza. por eso. Yo me caigo. Entonces, Por dos. les voy a mostrar varias imágenes, así de Ya, manera muy entonces- rápida. Mire, por ejemplo, este otro niño. Aquí podríamos identificar otras alteraciones. Este joven ya es, ya de ser papá, creo yo. Hace muchos años. Y mira, por ejemplo, lo que podemos identificar con el programa. Mira el centro de gravedad de él.
Wow. Mira las huellas plantares, cómo se dispersan. Y mira la correlación entre los puntos. Aquí tenemos otro. Por ejemplo, ¿ven esta inclinación? Sí, profe, está como inclinado, así, El como hombro. en bajada, solo ¿Sí que ves? no tanto. Ujú. Levemente inclinado hacia el lado derecho, creo. Ve, profe, te tengo una preguntita. Contámelo. Es que estoy viendo pues las imágenes que estás mostrando y todo, porque por lo regular veo que tienen el dedo gordo, el dedo del alus, pues lo tienen levantado. No, pero eso no, es por la imagen, pero no, está apoyado. ¿Está apoyado? Sí, todos tenían el apoyo allí. Listo. Este trabajo que les estoy mostrando, yo lo presenté en el Campeonato Mundial de Patinaje que hubo en Cali en el 2007. ¿Se acuerdan de eso? No, yo estaba en Palmira. Claro. No, ¿qué haremos, Son Maritza, con campeones, que ganaron Yo toda la estaba en medalla. Noxus. ¿Qué haremos, Está Maritza, durmiendo. con estos pollitos? Sí, Sí, todos con unos estos, polluelos, profe. todos poco de pollitos allí. Entonces, mira, aquí tenemos algo, mira lo que sucede. El centro de presión, el centro de gravedad sin patines y el centro de gravedad con patines. Si es que este punto como migra, puede moverse. Profe, todas las evaluaciones se hacen de vista lateral, ¿cierto? No, las de postura se toma anterior, posterior, lateral derecho, izquierda. Mira los kinegramas, es porque se toman 4 fotos y se analizan. ¿Listo? Mira aquí también hay alteraciones. Mira, en este caso, mira lo que sucedió, fue bien particular. Profe, todavía no entendió qué significa esos 3 puntos. Yo tampoco, profe, me No, confundo. pues, ¿En serio? No. uno entiende qué significa No entiendo. cada uno, pero no se Porque sabe. hay a veces algunos están en el pie y otros están en el centro de la hoja. Porque es que recuerden, chicos, que son personas diferentes. Esos puntos responden a las condiciones de equilibrio. Yo que les dije, el punto rojo es el centro de presión, que fue lo que yo les expliqué al comienzo, que si yo cruzo los bordes externos, va a dar un punto medio. ¿El punto amarillo qué es? ¿Se acuerdan que yo les dije que era el centro de gravedad sin patines y el punto verde, centro de gravedad con patines? A ver, Profe, de todos muchachos. los ejemplos, ¿cuál es el más normal? Listo, listo. Pues este es como uno de los más normales en términos de la migración, pero si vos miras la distribución de las huellas plantares, no es tan claro. Profe, idealmente o normalmente tendrían que estar los Unidos los puntos 3. Ajá. unidos. Sí, Ya, unidos. ya, Idealmente, ¿no? Entre más separados estén, peor Más es la alteración postura que postural. tienen. Ya, eso era lo que no entendía. Mira, por ejemplo, esta. Mira, por ejemplo, acá, si ves los cambios, mira en patines hacia donde se migra. Que si están ellos, como estamos nosotros. Listo, listo, ahora sí entiendo. Por ejemplo, acá, mira las. Si ves como los puntos tienden a migrar. Y mira la distribución de los pies aquí, diferente. Mira. Por ejemplo, aquí hay algo interesante, los puntos de apoyo. Esta niña tenía como dedos en garra. Algo así porque no se alcanzaba a ver muy bien los apoyos. Obviamente aquí hay un margen de error grandísimo y muy alto, pero fue una de las primeras experiencias que tuvimos. Mira cómo migran los puntos. Por ejemplo, una de las cosas que yo voy a hacer ahorita en el doctorado es algo similar a lo que les estoy mostrando, pero pues con mayor tecnología. Bueno, chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí les tengo su regalito de Semana Santa. ¿Ustedes qué pensaron? No está para rezar la Semana Santa. Está lindo, profe, ¿no? ¿Qué pensaron ustedes? No, pelado, coronamos, este man no nos deja nada. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo necesito... Pasarla bien. No, claro que la vamos a pasar bien. Ahora, Yo necesito profesor. que ustedes tomen
como modelo a un compañero. ¿Listo? Y a ese modelo le vamos a medir esta cantidad de punticos que tenemos aquí. Yo sé que hay algunas cosas que de pronto no las vamos a poder hacer de manera adecuada. Pero ¿qué sí necesito que hagamos? Que la foto que le tomemos a la persona, esto fue un curso que yo hice por allá como en el, ya ni me acuerdo, hace muchos años. Yo hice este curso. Blanco y negro. No, tampoco. Uy, no, siempre no había ni fotos. Tampoco, sí, sí había fotos. Meterse en el cuartico oscuro para las fotos. No, eso no es foto de agüita, hombre, te pasa. Entonces, lo que vamos a hacer no son estos puntos, o sea, esto lo vamos a analizar, pero luego a partir de un software. Esto lo vamos a analizar luego. Pero lo que sí necesito es que la postura de la persona que vamos a medir esté completamente normalizada. ¿Qué significa eso? Que la distancia entre los pies. Cadera. De los hombros. No, entre los pies. Vamos a construir un cuadro que puede ser en cinta de enmascarar, que tenga entre todos sus lados que sean de 20 centímetros. Ya. ¿Listo? 20 por 20, ¿no? Exactamente, 20 por 20. O sea que la persona cuando se pare, no puede salirse de ahí. Sus dedos, el borde de sus dedos va a estar siempre tocando una línea. Entonces, por ejemplo, si la persona está de pie en esta vista que es la vista anterior, sus dedos van a estar aquí. ¿Listo? Si la persona se coloca en una vista lateral, por ejemplo, sus dedos van a estar aquí. Si está en una vista posterior, sus dedos van a tocar aquí. Y si está en la vista lateral contraria, van a estar aquí. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que nunca los dedos se van a salir de allí. Adicionalmente, cuando le tomemos la foto, el objetivo es que el lente de la cámara apunte más o menos a la altura del ombligo. O sea, la idea es que coloques, pues cuando tomen la foto, la persona que se la van a tomar, lo puede hacer de esa manera, ¿vale? Necesitamos... ¿Cómo? De todos los ángulos, como decís. Sí, vamos a tomarla, o sea, frontal anterior, frontal posterior, lateral derecho y lateral izquierdo. O sea, 4 fotos. 4 fotos, idealmente que sea un fondo oscuro o que sea un fondo de color azul, ¿vale? Eso lo necesito. Esas 4 fotos las vamos a tener para cuando regresemos de Semana Santa hacer un trabajo bien interesante con ellos, ¿vale? ¿Sí ve que no les dañé la Semana Santa? Listo, profe, bien. O sea, las fotos deben de tener esa condición. Idealmente, chicos, en el caso de los hombres, la menor cantidad de ropa posible. Y en el caso de las niñas, obviamente con todo el respeto del mundo, un top o un cachetero. Top y cachetero. O si no, pues escojan un modelo hombre, ¿vale? Ahora, si hay niñas y lo quieren hacer, pues las fotos, yo trabajo con las fotos de los muchachos y ustedes aprenden a manejar sus fotos, ¿vale? Igual si lo hacemos con fotos de niñas, obviamente, con mucho respeto con las imágenes. Sin medias, si tiene el cabello largo, pues se puede recoger el cabello para que hagamos un ejercicio interesante de análisis de postura. Uno por grupo, ¿cierto? Sí, uno por grupo. Pero recuerden que la foto cumpla con las condiciones que le dije. Ajá. 4 fotos, ¿no? 4 fotos. Una frontal anterior, frontal posterior, lateral derecha y lateral izquierda. Perfecto, profe. ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos? No, señor. ¿Todo bien? ¿Todo good? Profe, en el chat preguntaron algo. ¿Y se le pone la cinta en el cuerpo a la persona? No, la cinta se pone en el suelo. Porque es el cuadro. O sea, como está en la foto, como está en la imagen, 20 sí. centímetros por 20, listo, Sí, ¿cierto?
Eso es, o sea, vas a Ya. colocar un cuadrito de 20 por 20 en el suelo. Entonces la persona, sus bordes mediales de los pies van a quedar por fuera del recuadro. O sea que siempre va a haber una distancia entre los pies de 20 centímetros. Profe, eso también es con el fin de hallarle el centro de gravedad de las fuerzas. como había dicho El ahorita. sistema lo da, pero no es el Pero- objetivo. Pero sí lo podemos calcular allí. Ya. ¿Listo? Sí, porque usted trazó líneas, ¿no? En su primer trabajo. Sí, claro. Epa. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. ¿Cierto que el dibujito que está arriba del cuadrado de la bolita ahí son los dedos, ¿no? Sí, los Tienen dedos. que dar los dedos. Ajá. Profe, y no Tiene creo 8 dedos. que es que en la imagen la persona tiene como uno. Que no se salgan. ¿No? Unos punticos. No, esos punticos no los quiero complicar ahorita porque si los complico les tiro la Semana Santa. No, así está difícil de trabajar. Déjala así. Listo, profe. Profe, qué Entonces- pena, usted llamó a lista. Uy, pelado hace rato. Profe, Hasta los de la hace SEA. rato. Profe, Profe, es una que yo le pregunta. escribí no so- porque no pude ingresar temprano por la lluvia que no me puedo conectar y cuando me conecté, pues yo siempre le escribo al chat, pero pues el chat no. Espérate, dame tu apellido de una vez. Caicedo James. James Caicedo. Listo. Ya, ¿quién más que esté por ahí? El de siempre, Joan Sebastián Rodríguez. ¿Cómo? De Sí. siempre, Joan Sebastián Rodríguez. Listo, pelado. Yo también. ¿Alguien más? Yo. ¿Quién? José Gutiérrez. Ve, vos estás matriculado, Gutiérrez. ¿José qué? ¿Tu nombre completo cuál es? José Gutiérrez Gracias. No, mira que yo no te vi matriculado. A mí me salió su nota. José Gutiérrez. Ah, pero Erazo Juan José. Sí, señor. Ah, Erazo Gutiérrez Juan José, viejo. Su primer apellido era Erazo, hombre. No, mi primer apellido es Gutiérrez Erazo, y no puse, lo puso Erazo Gutiérrez. Ah, bueno, yo otra voz pelado porque yo... Listo. Erazo. Bueno, ¿alguna inquietud, chicos, frente al trabajo que vamos a realizar de las fotos? No, o sea, ojo, no sirven las fotos del taller de segmentos, porque mire que aquí estamos condicionando que la base de sustentación. 20 por 20. Profe, pero entonces son 4 fotos de cada lado, por así decirlo. No, es una foto por Ah, lado. solo 4 fotos. Eso, una foto por cada una lado. por 4 lado. fotos en total. Exactamente. Profe. Dime. Así las fotos sean de lado, también tienen que ser tomadas como usted dijo que desde el ombligo. Sí, claro. Pero ahora, Ah, ahora no quiere decir que si la persona se pone de lado, tú te vas a poner de frente al ombligo, no. Tú dejas la No, cámara no. allí y la persona, pues aclaro, ¿no? Porque no faltará. Es que obvio, el profe. profesor dijo que del frente del ombligo, entonces todas las fotos van a ser de frente. Oye, profe, una pregunta, ¿no te ha salido alguien con un pie más grande, más largo de 20 centímetros? No, lo que Hay pasa que- es que, no, ojo, si la persona tiene el pie grande, no importa. Necesito es que los dedos, el dedo más largo del pie o el hallux, esté tocando el borde de la línea hacia donde yo esté tomando la foto. O sea, la limitación por las partes de Sí, los dedos. exactamente, los dedos van a ir al borde de la línea. Ah, que si va de lado no importa. Ah, que el tipo calza 50, bueno, no importa. Y no haberme A parado. ver aquí, ¿listo? Que va a la parte posterior, no hay problema. Que se salga el talón de la línea, no importa. Necesito es que esté alineado con los dedos cuando vaya a tomar la foto. ¿Listo? ¿Preguntas allí, muchachos? Profe, sí, qué pena, perdón por hacer repetir tanto. Solo son las 4 fotos y ubicamos cada uno de los puntos que aparecen aquí. No, señor, no. Ojo. No, Vuelvo y señor, repito. solamente las 4 fotos. Usted va a No, construir profe. con cinta apoyada en el suelo un recuadro de ¿cuánto? 20 por 20. De 20 por 20. Los pies de la persona van a estar por Centímetros. fuera. ¿Listo? Van a estar aquí. Pero sus dedos van a estar alineados con esta línea, o sea que no se sobrepasa.
Si la persona se coloca de lado, entonces aquí tendría los pies, aquí también. ¿Cuál es la distancia que hay entre los bordes mediales de los pies? 20 centímetros. 20 20 centímetros. Entonces, vista frontal anterior, frontal posterior, lateral derecha, lateral izquierda. Siempre a 20 centímetros. ¿Claro eso, chicos? Sí. Listo, profe. ¿Listo? Sí. Bueno, Profe, tiene mucho eco. no soy yo, son ustedes allá. ¿Alguien más tiene otro micrófono? ¿Listo? Bueno, chicos, entonces nos vemos después de Semana Santa, ¿vale? Descansen. Hasta luego, profe. Gracias. Listo, profe, hasta luego. Bye. Muchas gracias. Gracias, profesor.